He visto muchos icebergs de Yu-Gi-Oh, pero nunca uno completamente dedicado a Forbidden Memories. Para mí, este juego es uno de los más enigmáticos y misteriosos de toda la franquicia, no solo por su dificultad en el gameplay, sino también por lo complicado que resulta descubrir todos sus secretos y llegar hasta el final. Después de pasar incontables horas explorando cada rincón del juego, comencé a notar detalles que se podrían pasar por alto. Pequeños indicios que permiten especular sobre secretos escondidos e incluso una historia más profunda detrás del título. Con este iceberg quise recopilar y organizar todo lo que descubrí, prestando especial atención a esos detalles que me llamaron la atención. Con la intención de compartir con ustedes mi visión personal de Forbidden Memories, espero que algunos puntos no se sientan demasiado rebuscados y que puedan disfrutar esta mirada un poco distinta y más cercana al juego. Sin más, los invito a sumergirse en el iceberg de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Cuando buscamos información sobre el desarrollo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, lo primero que encontramos es... nada. Absolutamente nada. Intenté contactar a Konami y su respuesta fue clara. No tenemos esos datos. Incluso en foros como Reddit, otras personas que se han obsesionado con el tema llegaron al mismo callejón sin salida. Y eso ya de por sí es extraño. Lo único que queda es especular. Y aquí empieza lo raro. Este juego salió antes del anime, cuando las reglas del TCG aún no estaban terminadas. En otras palabras, los desarrolladores tuvieron que inventarse prácticamente todo desde cero. Mecánicas, reglas, dinámicas, todo fue improvisado. Pero hay más. Forbidden Memories originalmente estaba pensado para aprovechar la Pocket Station, un accesorio que fracasó estrepitosamente. Eso obligó al estudio a cambiar de planes a última hora. Y cuando miramos el resultado, las piezas empiezan a encajar. Los saltos absurdos en la dificultad, los cientos de duelos necesarios para obtener una sola carta, e incluso las incoherencias dentro de la historia del juego, todo apunta a lo mismo. El desarrollo de Forbidden Memories fue un verdadero caos. Un proyecto apresurado y lleno de decisiones desesperadas que de alguna forma terminó convirtiéndose en uno de los títulos más enigmáticos de la franquicia. Y por supuesto, también en uno de los trabajos mejor logrados. En Forbidden Memories los patrones de la IA resultan bastante curiosos. Si un monstruo tiene defensa más alta que su ataque, el rival lo colocará en defensa sin importar qué tan favorable sea la situación, incluso si ese mismo monstruo podría derrotarnos atacando. Permanecerá inmóvil, en posición de defensa. Por otro lado, si nosotros controlamos un monstruo con ataque igual o superior al de su carta, la IA también preferirá resguardarse en posición de defensa en lugar de arriesgarse. Sin embargo, hay una excepción muy marcada: los monstruos con 3000 o más puntos de ataque. Estos jamás se esconden en defensa, siempre estarán en posición de ataque como si los duelistas se negaran a colocar monstruos tan fuertes en modo de defensa. La inteligencia artificial tiene un comportamiento peculiar. Sombrea las cartas que no va a usar durante su turno. Este detalle puede convertirse en una ventaja estratégica para el jugador. Por ejemplo, si la IA coloca una carta y la sombrea, podemos deducir si se trata de una trampa o una magia. Las cartas trampa, al no tener sentido activarlas en el mismo turno en el que se colocan, terminan siendo reveladas como trampas, debido a este sombreado. Esto nos permite anticiparnos a la jugada del rival y planear nuestro ataque con mayor seguridad. Cartas como Fuerza Espejo, Bloquear Ataque, Gacela, el rey de las bestias míticas, e incluso todas las cartas Toon, brillan por su ausencia. El juego está lleno de cartas con bajo ataque y utilidad limitada, lo cual parece un intento deliberado de reducir la probabilidad de obtener cartas poderosas. No obstante, esta decisión llegó a un punto extremo. Se eliminaron elementos que podrían considerarse fundamentales.
como ciertas cartas mágicas y trampas. Incluso las cartas ritual quedan relegadas a un segundo plano, casi como secretos con una utilidad mínima. Es posible que esta falta de cartas clave, como polimerización, haya llevado al equipo de desarrollo a crear cartas ritual para compensar la imposibilidad de fusionar ciertos monstruos, mostrando cómo algunas mecánicas del juego surgieron más por necesidad que por diseño original. Este desequilibrio podría reflejar las dificultades en el desarrollo mencionadas, como limitaciones de la consola o decisiones de diseño que terminaron afectando la experiencia estratégica, dejando al jugador con menos opciones de las que uno esperaría de un juego de Yu-Gi-Oh! Existen un total de 3 duelistas a los cuales solo tenemos una oportunidad de enfrentarnos, y tenerlos disponibles en el menú de Free Duel. El primero es Simon Muran, al cual debemos regresar al palacio una vez que hayamos tenido el primer diálogo con él para enfrentarlo. El tercero es Seto II. Para enfrentarlo tendremos que dirigirnos a los Dueling Grounds para que Joey nos diga que los magos secuestraron a Tea y vayamos en su rescate. Después de enfrentarnos al mago del laberinto, enfrentaremos a Seto II y así lo desbloquearemos en el menú de Free Duel. Y bueno, ¿cuál es el segundo? El segundo es nada más y nada menos que el aldeano número 3. Resulta que si no lo enfrentamos en la primera fase, es decir, la del pasado, no podremos volver a enfrentarlo jamás en el juego. Pues visitamos los Dueling Grounds en la vuelta al pasado y elegimos hablar con él, este solo nos dirá que se retiró del duelo de monstruos y nos ofrecerá intercambiar cartas con él. Un dato interesante que podemos pasar por alto, sobre todo porque la mayoría de nosotros elige enfrentarlo. Twin-Headed Thunder Dragon es posiblemente el monstruo más popular del juego, no solo por lo sencillo que resulta invocarlo, al fusionar un dragón con casi cualquier otra criatura y un monstruo trueno, sino porque llega a ser absolutamente imprescindible. De hecho, es posible terminar toda la partida dependiendo únicamente de él. Ahora bien, ¿esa relevancia fue intencional? Algunas barajas iniciales parecen sugerir su uso, como si los propios desarrolladores quisieran guiar al jugador hacia esta fusión. Sin embargo, su peso dentro del juego genera la duda. ¿Qué motivó a darle tanta importancia a esta carta? Mi hipótesis es que quizás buscaron crear un equivalente a los ases de los protagonistas de la serie, un monstruo que se sintiera especial para el jugador. Otra posibilidad es que quisieran ofrecernos un recurso oculto con el cual hacer frente a la dificultad del juego, al menos en la primera mitad. Después, cuando la recta final exige mayor poder, el dragón meteoro negro se vuelve una opción más viable, a menos claro que estemos hablando de un speedrun. La importancia y utilidad de este monstruo parecen ser el resultado de una mezcla de diseño planeado y casualidad, lo que terminó por convertirlo no solo en una carta emblemática de este título, sino también en una de las más enigmáticas de toda la historia de Yu-Gi-Oh! Una de las especulaciones del juego nos dice que probablemente Yugi o Atem estaría disponible como un oponente a enfrentar, pero esta idea fue descartada y su droplist pasó a manos del mago de la pradera. Y es que esto es demasiada coincidencia, ya que dicho personaje nos dará al mago oscuro, Gaia, la maldición del dragón, caballero celta, tortuga catapulta, etc. Si es que este no fuera el caso, estoy casi seguro de que de alguna manera existe una relación entre estos dos personajes. Este punto surgió mientras me preguntaba cómo sería jugar Forbidden Memories en la vida real. Tendrías que tener un extra deck enorme, posiblemente con más de 15 cartas. Las fusiones no solo son mecánicas, parece que las cartas realmente se transforman durante el duelo. No hay cementerio ni extra deck, pero las animaciones muestran cómo dos cartas se funden en una, dando la sensación de que la magia de los duelos es literal. Tal vez las cartas regresen a su forma original al terminar la partida, pero mientras dura el duelo, lo que vemos podría estar ocurriendo de verdad dentro del universo del juego. Esto conecta con el sistema de estrellas guardianas. Algunas cartas muestran atributos que no coinciden con sus monstruos originales. Quizá Yugi, como portador de un poder más allá del rompecabezas del milenio, pueda alterar la estrella guardiana de sus cartas. Un concepto similar se puede especular en el anime.
incluso llevando a los fans a pensar que algunas cartas se imprimen durante el duelo, haciendo que algunas cambien su esencia y efecto durante la partida. En otras palabras, Forbidden Memories sugiere que los duelos no son solo un juego, son un mundo donde la magia de las cartas se manifiesta físicamente, donde cada fusión, cada efecto y cada estrella guardiana tiene un peso real y misterioso. El soundtrack de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories brilla por sí solo. Es una joya que podría estar sin problema entre los mejores de la historia, no solo por su complejidad técnica, sino por la atmósfera tan única que logra crear. Cada tema parece contar una historia distinta. Hay melodías tristes y desoladas, que transmiten una sensación de soledad absoluta. Temas heroicos que acompañan los duelos más intensos. Y otros que simplemente no se parecen a nada. Algunas canciones parecen venir de un sueño, o tal vez de una realidad distorsionada. Son melodías que suenan familiares y al mismo tiempo completamente ajenas, como si pertenecieran a un lugar que no existe. Tienen algo inquietante, casi hipnótico, que hace difícil apartarlas de la mente. Es música que no solo acompaña al juego, sino que refuerza su aura misteriosa, haciendo que todo parezca parte de un mismo enigma. Esa extrañeza es sin duda lo que la vuelve tan especial. El juego acredita a 3 compositores: Naoko Ishii, Hiroshi Tanabe y Wachihiro Ozaki. De los 3, Naoko es el más misterioso. Apenas hay registros de su carrera, y ni siquiera existe una foto pública suya. Su nombre aparece en pocos proyectos, lo que solo alimenta ese aire de misterio que envuelve la banda sonora. Por otro lado, Tanabe y Ozaki tienen trayectorias más extensas, con trabajos donde puede apreciarse su versatilidad y dominio de la ambientación sonora. Son músicos con un talento fuera de lo común, capaces de mezclar lo épico con lo perturbador. Analizar cada tema a fondo, sus estructuras, sus instrumentos y la forma en que logran transmitir emociones sin una sola palabra, daría para un video completo. Así que si les gustaría ver un análisis musical más profundo, déjenmelo saber en los comentarios. La mayoría de nosotros cuando jugamos por primera vez quedamos impresionados con la enorme cantidad de cartas disponibles. Pasábamos horas experimentando confusiones, buscando las combinaciones más poderosas y librando miles de duelos en el modo Free Duel, para conseguir los mejores naipes. Pero entre tanto desafío y dificultad, sumado a que muchos nunca terminaron el juego por la ausencia de una guía, pocos prestaron atención a la historia que había detrás. Y si la miramos con calma, es sorprendentemente trágica. Nuestro héroe, Yugi, Atem o como prefieras llamarlo, lo perdió todo de un día para otro. Su hogar, sus seres queridos y prácticamente la vida que conocía. Quedó atrapado dentro del rompecabezas del milenio por siglos, solo para despertar en una época lejana y conocer a los descendientes de sus antiguos amigos, para después volver al pasado y descubrir que el gobierno de Heishin le había arrebatado todo. No solo a él, sino a su pueblo entero. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué sintió Yugi al recorrer los distintos santuarios del reino? ¿Qué pensamientos cruzaron su mente al ver las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar? Tal vez en cada duelo buscaba más que una victoria. Quizá era su manera de reencontrarse, aunque fuera por un instante, con los recuerdos de quienes ya no estaban. Porque más allá de las cartas y las batallas, Forbidden Memories nos muestra el viaje de un alma que intenta reconstruir lo perdido, aún sabiendo que nada volverá a ser igual. Aunque al final puede sentirse justo por el destino que recibe Heishin y sus magos, la verdad es que los seres queridos de Yugi como Simon Muran jamás regresarán. Y eso convierte a nuestro protagonista en una figura marcada por la pérdida. Un héroe que pese a su victoria, carga con el peso silencioso de la tragedia. Un detalle reciente ha cambiado por completo la manera en que vemos a Forbidden Memories. Hace poco se imprimió una versión alternativa de la carta Raigeki, y en ese nuevo arte se revela algo muy interesante. El rayo de destrucción que conocemos en realidad es un ataque del dios egipcio Slifer.
Esto significa que de alguna manera los dioses egipcios ya estaban presentes en este juego, mucho antes de que aparecieran oficialmente en el anime o en el TCG, como si Forbidden Memories hubiese insinuado su existencia desde el principio, pero de una forma velada, casi subliminal. La conexión no termina ahí. Recordemos que en el anime, Isis es quien guarda la carta de Obelisco el Atormentador antes de entregársela a Kaiba, una pista que une directamente a los guardianes de los artículos milenarios con los dioses. Y si a esto le sumamos la presencia oculta de Slifer en el ataque Raigeki, pareciera que este universo paralelo de Forbidden Memories ya estaba íntimamente ligado a la mitología egipcia de Yu-Gi-Oh! ¿Fue un simple detalle artístico o un indicio de que desde el inicio los dioses egipcios habitaban en las sombras de este extraño juego? También me parece interesante preguntarse qué hubiese pasado si la corte de magos de Heishin hubiesen descubierto este poder. La sombra de la censura también alcanzó a Forbidden Memories. Tal como sucedió con la serie en manos de Warner detrás de 4Kids y con las cartas físicas, este juego no escapó de los cambios impuestos para proteger al público occidental. Violencia, símbolos religiosos, hexagramas, todo fue eliminado o modificado. Uno de los ejemplos más claros es Dark Knight, que en la versión japonesa es el dios de la oscuridad, mientras que en la versión americana ese título divino fue rebajado a un simple señor de la oscuridad. Un cambio que, aunque parezca pequeño, demuestra lo incómodo que resultaba para las compañías introducir referencias religiosas en el mercado extranjero. Pero la cosa no termina ahí. Incluso los nombres fueron alterados. En el torneo de Kaiba, dentro de la versión japonesa, el juego se presenta como Duel Monsters. Sin embargo, en la versión americana aparece simplemente como Yu-Gi-Oh! Y aquí surge la incoherencia. En el universo del anime, Yu-Gi-Oh! No es el nombre del juego, sino de la serie. Fuera de esto, no hay más diferencias relevantes entre ambas versiones. Este detalle se conecta con el punto de las cartas faltantes. En el universo de Forbidden Memories, Pegasus no es el creador de las cartas, sino Nightmare, lo que disminuye su relevancia en la trama hasta convertirlo en un simple participante del torneo de Kaiba. Esta diferencia explicaría la ausencia de las cartas tipo Toon, aquellas que en la serie animada nacieron de la imaginación de Pegasus, ignorando claro que su desarrollo hubiese sido muy difícil. Sin embargo, existe una excepción, la carta Bright Castle. Su efecto está completamente desligado del mundo Toon, pero su ilustración conserva un detalle que no podemos pasar por alto, el libro del mundo de caricaturas. ¿Por qué esta referencia aparece en un universo donde los Toons nunca existieron? ¿Se trata de un simple descuido de los desarrolladores? ¿O acaso es una pista de que en este mundo alterno, el tipo Toon existe, pero se encuentra oculto? Bright Castle podría ser la huella de un arquetipo que nunca llegó a manifestarse en Forbidden Memories. En otras palabras, Bright Castle es un fantasma de los Toon. Y hablando de los monstruos Toon, también podemos mencionar a Pegasus, quien en este universo, al no estar involucrado con la creación de las cartas, probablemente solo buscó obtener la magia para revivir a Cecilia, encontrando así el Ojo del Milenio. Estos dos puntos pueden ser simples agujeros de guión, o tal vez no. Forbidden Memories no es un juego que se pueda completar siguiendo un camino lineal. Consta de 3 fases: pasado, futuro y vuelta al pasado. La primera fase y la primera mitad de la segunda podrían completarse con la baraja inicial sin demasiados problemas. Pero a partir de la segunda mitad de la fase del futuro, cuando nos enfrentamos a Pegasus, el juego nos obliga a mejorar nuestra baraja de manera estratégica. En este punto, la mejor opción suele ser el dragón trueno de cabezas gemelas, lo que nos obliga a dominar la mecánica de fusión. Pero la dificultad aumenta aún más en la tercera fase, la vuelta al pasado. Ya no basta con invocar a nuestro dragón. Debemos enfrentarnos a duelistas específicos para obtener cartas concretas, explorar el menú de password y recolectar monstruos diseñados para contrarrestar a los oponentes más poderosos. Un ejemplo de esto es el dragón meteoro negro, imprescindible para derrotar a 2 de los monstruos más fuertes del juego. Otro caso es el caballero cráneo, cuyas habilidades son necesarias para vencer nuevamente a 2 de los monstruos más poderosos, lo que nos obliga a aprender la mecánica de las estrellas guardianas.
Y por si fuera poco, el juego también requiere cartas de equipo, que no se obtienen de forma convencional. Para conseguirlas debemos explorar los rangos de duelo, aprender que la única manera de obtener ciertas cartas mágicas, equipos o trampas es alcanzar calificaciones S o ATEC, o arriesgarnos a la suerte de invocar nuestros mejores monstruos esperando que el rival no haga lo mismo. Nada de esto viene explicado en el manual. Es un camino oculto y deliberadamente intrincado. Una especie de guía secreta que solo los jugadores más dedicados pueden descubrir. Una manera creativa, frustrante y misteriosa de llevarnos de la mano, revelando poco a poco todo lo que Forbidden Memories tiene para ofrecer. Como si el juego estuviera diseñado para premiar a quienes realmente exploran cada rincón de su mundo. La presencia de Isis en este juego siempre me ha parecido bastante extraña. Para empezar, no queda del todo claro si realmente se trata de Isis o de Ishizu. Isis apareció por primera vez en el manga en 2004, mientras que este juego fue lanzado en 1999, así que no sé cómo llegó aquí. Es común ver que se usan ambos nombres como si fueran el mismo personaje, pero todo apunta a que aquí se trata de Ishizu, la misma que vimos en Ciudad Batallas, y no de su antepasado Isis. Además, este personaje está más ligado a los acontecimientos de la segunda temporada con el arco de Malik. En cambio, en este juego no hay ninguna explicación de por qué estaría participando en el torneo de Kaiba. Esto, sumado a su deck de monstruos tipo agua que no tiene ninguna relación con el personaje, me hace pensar que quizá ella no estaba pensada originalmente para aparecer aquí, sino que está ocupando el lugar de Mako Tsunami, un personaje que aparece en la primera temporada, que es la que más guarda parecido con este juego. Y tiene sentido si lo pensamos. Mako habría encajado perfectamente, ya que posiblemente la recompensa del torneo sería una fuerte suma de dinero, similar al torneo del reino de los duelistas, lo cual le permitiría cumplir su sueño de comprar un barco y buscar a su padre. Mi teoría es que Mako sí estaba planeado para el juego, e incluso llegó a tener una baraja completa, pero al no poseer un artículo del milenio, los desarrolladores decidieron descartarlo. En su lugar incluyeron a Ishizu, transfiriéndole algunas de sus cartas tipo agua y dándole monstruos más fuertes para que fuera una oponente digna antes de enfrentarnos a Kaiba. Así, Mako quedó fuera del juego, dejando solo sus monstruos de agua como el último rastro de su presencia. Duel Master K es quizá el personaje más enigmático del juego. Nada se sabe de él, ni siquiera su rostro, aunque podemos intuir que se trata de un aliado. Al tener exactamente las mismas cartas que nosotros, cumple la función de mostrarnos cómo usarlas, lo cual resulta muy útil en un título que carece de tutoriales o instrucciones claras. En especial, su papel es clave para descubrir qué cartas de nuestra baraja pueden fusionarse entre sí. La idea de un personaje aliado envuelto en misterio es un recurso que hemos visto en otros juegos, y que aporta un aire intrigante, además de dar pie a que el jugador imagine y formule teorías sobre su origen. Surge entonces la pregunta, ¿quién es Duel Master K? En un hilo de Reddit se sugiere que la K podría hacer referencia a Konami, o incluso al propio Kazuki Takahashi, pero la aparición de Duel Master T en Duelist of the Roses debilita esa interpretación. Otra posibilidad es que Duel Master K sea una de las tantas máquinas de duelo creadas por Seto Kaiba, algo que ya hemos visto tanto en el anime como en otros juegos. La apariencia del menú Library, que se asemeja a una base de datos de las computadoras de Kaiba, parece reforzar esta idea. Aún así, todo lo que rodea a este personaje se siente incompleto, como si faltara una pieza del rompecabezas. ¿Es un simple guía del jugador? ¿Un programa dentro del sistema? ¿O acaso un vestigio de algo más oscuro que nunca llegó a explicarse? La verdad es que la identidad de Duel Master K permanece en las sombras, y quizá ese silencio, esa falta de respuestas, es lo que lo convierte en una de las presencias más inquietantes de todo Forbidden Memories. En Forbidden Memories existen varias fusiones que parecen no tener sentido alguno. Algunas combinaciones producen resultados ilógicos o cartas que nunca deberían existir juntas. Curiosamente, esto también sucede en el juego real de Yu-Gi-Oh!,
donde ciertos combos de cartas generan resultados inesperados o absurdos. Sin embargo, no todas las fusiones son totalmente aleatorias. Hay combinaciones que parecen seguir un patrón, dando lugar a monstruos con habilidades que encajan sorprendentemente con la temática de las cartas originales. Esto abre la puerta a la especulación. ¿Serán estas fusiones lógicas guiños intencionales de los desarrolladores mientras que las demás simplemente son errores o bugs? Así, las fusiones glitchadas generan una curiosa mezcla de absurdo y coherencia. Por un lado, algunas combinaciones son ridículas, por otro, algunas muestran cierta lógica, que añade un toque de misterio al mundo de los monstruos. Durante la fase del regreso al pasado nos enfrentamos a 5 magos: pradera, océano, desierto, bosque y montañas. Cada uno representa un santuario, un artículo del milenio y una carta campo. Hasta aquí todo bien, excepto por Yami y el cetro del milenio. Yami no tiene un mago asignado, ni un santuario propio visible. Sin embargo, cuando nos enfrentamos por primera vez a Heishin, su tablero ya aparece con Yami activado, como si ese espacio existiera pero de manera oculta, fuera del alcance del jugador. Esto sugiere que Yami está relacionado a un lugar, santuario y un artículo del milenio, tal como las demás cartas de campo. Un lugar escondido. Podría ser este el reino de las sombras. Su santuario serían las ruinas prohibidas y su artículo el cetro del milenio, que en este universo puede poseer poderes diferentes a los del control y manipulación que tienen su contraparte de la serie. En otras palabras, Yami es la sombra de los campos, un lugar que existe, pero que nunca se revela por completo. Su presencia nos recuerda que en Forbidden Memories hay secretos que permanecen escondidos, ecos de un mundo paralelo que coexiste con el de la serie y el manga. En este juego encontramos cartas exclusivas que nos ofrecen una perspectiva curiosa sobre las cartas que conocemos del juego real. Un ejemplo es Revival of Sennen Genjin, que no solo cambia el nombre de monstruo original, sino que representa una ilustración con colores distintos al del monstruo. ¿Podría esto ser un misterio más a resolver? Esta carta resulta particularmente enigmática, por su posible relación con los objetos del milenio. Algo similar sucede con las demás cartas ritual, que parecen funcionar como presagios de los monstruos que se intentan invocar, dotando a cada uno de una aura siniestra y ominosa. También hay cartas que solo vimos en el anime, como Cursebreaker o Bear Trap. Pero hay una en especial que destaca: Psycho Puppet. Esta carta es simplemente siniestra. Su ilustración muestra lo que parece ser un reflector apuntando al monstruo, como si éste estuviera en un escenario o un teatro. La sensación que transmite es perturbadora. ¿Fue este monstruo invocado frente a espectadores que luego acabaron siendo sus víctimas? Como dije anteriormente, este juego se presta mucho a la imaginación. Hay un detalle que muchos podrían pasar por alto: la carta Muro del Laberinto. No parece ser una carta cualquiera. Su existencia guarda relación con otras cartas como Tanque del Laberinto, Sombra del Muro y Guardián de la Puerta, todas vinculadas a los hermanos Paradoja, quienes guardan un parecido misterioso con el Mago del Laberinto, personaje que también es un mago, al igual que los otros antagonistas que protegen un campo representado por una carta. Juntas, estas cartas parecen formar un arquetipo oculto, un conjunto que nunca se llegó a desarrollar oficialmente, pero que deja pistas por todo el juego. En Forbidden Memories, esta conexión se vuelve aún más evidente. Al entrar en el laberinto, nos enfrentamos a 3 duelistas que usan exactamente este tipo de cartas, como si el laberinto fuera un campo especial, un campo temático donde estas cartas cobran vida. Nada de esto parece casual. Esto abre una pregunta inquietante. ¿Planeó Kazuki Takahashi o el equipo de desarrollo convertir al Muro del Laberinto en un arquetipo completo o incluso en una carta campo? Todo apunta a que sí, pero por alguna razón esta mecánica nunca vio la luz. Probablemente por lo complejo que sería adaptar el juego a las mecánicas de un laberinto.
Lo que nos queda son estos ecos, restos de un diseño mayor que solo los jugadores más atentos pueden percibir. Posiblemente estas ideas pasarían a utilizarse en el juego Dungeon Dice Monsters. En pocas palabras, el muro del laberinto y sus cartas asociadas son como un nivel secreto dentro del juego, un fragmento de un sistema oculto que conecta lugares, cartas y narrativa, y que refuerza esa sensación de que Forbidden Memories siempre esconde algo más de lo que deja ver a simple vista. Sé que el tema de los backrooms puede sonar trillado hoy en día, pero les aseguro que aquí hay algo más profundo. Desde la primera temporada del anime, la que más relación guarda con este juego, hay un aura muy particular. Lugares oscuros, pasillos interminables, escenarios que parecen reales, pero no lo son. Esa misma sensación de espacios liminales está presente tanto en la serie como en Forbidden Memories. Un ejemplo claro es el castillo de Pegasus. En la sala de los hermanos Paradoja, dos puertas se abren frente a Yugi. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido la equivocada? ¿A dónde habría llegado? Otro caso son las catacumbas donde Pegasus encierra a sus prisioneros. Espacios húmedos y silenciosos que parecen existir fuera del tiempo. ¿Y qué decir de la arena de las finales? Con ese precipicio oscuro que no tiene fondo. Lugares que transmiten exactamente la misma incomodidad que una foto liminal. Pero el caso más inquietante es el interior del rompecabezas del milenio. Un espacio infinito, repleto de recuerdos que se sienten familiares y ajenos al mismo tiempo, como si estuviéramos caminando en un nivel oculto de los backrooms. Curiosamente, este mismo lugar aparece también en Forbidden Memories, reforzando la idea de que el juego y el anime transcurren en un universo paralelo, un universo extraño, incompleto. El propio juego está cargado de esta estética: pasillos de piedra, templos inmensos, llanuras desoladas, menús que parecen más un muro que un escenario, como la pantalla de título, donde una pared se interpone entre nosotros y algo que nunca podemos ver. Incluso la jugabilidad refuerza esta sensación. Pasamos la mayor parte del tiempo atrapados en el menú de Freedle, combatiendo en un tablero suspendido sobre un fondo completamente oscuro. No hay rostros, no hay vida, solo ecos digitales que repiten su papel una y otra vez. Un dato curioso, aunque no confirmado, dice que originalmente se planeó mostrar al duelista en el fondo del tablero, pero que las limitaciones de la consola lo impidieron. Si esto es cierto, esa ausencia no es casualidad. La falta de un oponente visible convierte cada duelo en algo inquietante, casi antinatural. Incluso los fondos de las cartas refuerzan esta atmósfera. Vacíos, sombríos, desolados, y cuando le sumamos la escasa interacción con NPCs, el resultado es claro. Forbidden Memories transmite soledad, misterio y liminalidad. Una sensación de que algo falta. Y que lo que falta podría ser demasiado siniestro para mostrarse. Durante la fase del pasado en Forbidden Memories encontramos un detalle extraño. Los duelistas del antiguo Egipto ya utilizan cartas de cartón, un material que históricamente no existía en esa época ni en ese lugar, pues será inventado siglos después en China. Pero lo más desconcertante no es eso, sino la presencia de monstruos tipo máquina, criaturas con diseños tecnológicos imposibles de concebir en ese tiempo. Para cualquiera de esa era, ver un Zoa metálico o un ciberdragón emergiendo en combate habría sido algo incomprensible, casi perturbador. ¿Se trata de un error argumental del juego? Tal vez. Sin embargo, también podrá interpretarse como un indicio de que los duelos no están sujetos a nuestra línea temporal, sino que funcionan como un puente entre épocas distintas. El cartón y las máquinas serían entonces fragmentos de un futuro que se filtra en el pasado. Una prueba de que el poder de los ítems milenarios trasciende la historia y proyecta lo que aún existe. Aquí es donde entra Nightmare. Su rol como verdadero creador de las cartas en este universo lo vincula directamente con este misterio. Quizá él tenga la capacidad de viajar a través del tiempo o manipularlo, lo cual explicaría por qué tecnologías futuras aparecen en un mundo antiguo. Además, si recordamos su papel en The Falsebound Kingdom, donde su presencia adquiere un matiz casi tecnológico, no sería descabellado pensar que su conexión con lo mecánico ya estaba insinuada en Forbidden Memories.
Tal vez los monstruos máquina y las cartas de cartón en el antiguo Egipto no sean un error, sino la huella de Nightmare, un ser que altera las eras a su conveniencia y que deja pistas de un futuro que aún no debería existir. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories no solo es un juego de cartas, es un universo lleno de misterios, secretos y anomalías que lo hacen único. A pesar de sus errores, limitaciones y decisiones cuestionables de diseño, el juego logra transmitir una atmósfera extraña y absorbente, volviéndolo un título atemporal al que siempre tendrás ganas de volver. Además, su legado perdura, incluso hoy, décadas después. Sigue siendo jugado por speedrunners y fanáticos, explorando cada rincón del juego y explotando sus mecánicas para completar duelos de formas que nadie habría imaginado. Esto demuestra que, más allá de sus fallos, Forbidden Memories sigue siendo un título relevante, influyente y apreciado dentro de la comunidad de Yu-Gi-Oh!, manteniendo vivo ese misterio y fascinación que lo hicieron especial desde el primer día.